Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Como cada semana agradecemos su sintonía. La Asamblea Nacional finalmente aprobó la Ley de Recursos Hídricos tras 4 años de discusión, consultas prelegislativas y cambio de periodo legislativo. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También por la señal de internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. ¿Cuáles son las razones de fondo para la aprobación de una ley de recursos hídricos? Lo vemos a continuación. La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua actualiza una normativa aprobada en 1972. Consagra el acceso al agua como un derecho humano tal como lo establece la Constitución en el artículo 411 y declara el agua como un recurso estratégico. Según el Gobierno Nacional, la necesidad de esta ley se sustenta en los siguientes datos. El Ecuador tiene 50 veces más acceso a fuentes de agua dulce que la media mundial. Pese a eso, existen grandes dificultades de acceso a la misma. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, una persona necesita unos 50 litros de agua diarios para satisfacer sus necesidades básicas. El promedio de uso de líquido en la capital es de 210 litros por persona. Según se han registrado en el país, existen más de 5.000 juntas administradoras de agua, pero el abastecimiento de agua potable a los hogares no supera el 40%. Las plantaciones de productos de exportación como el banano, la caña de azúcar, las flores, el brócoli, la papaya, el mango, la piña y el arroz son las que acaparan el agua de riego en el país versus la poca inversión en el riego parcelario. Además, hay otros problemas. Las reservas de agua no satisfacen las demandas de crecimiento demográfico. Los modelos de consumo son radicalmente distintos en el campo y la ciudad y entre ciudades. Hay un deficiente ordenamiento territorial. Se contaminan las fuentes de agua, uso deficiente del agua de riego y la amenaza del desabastecimiento de agua para el 35% de los ecuatorianos en el 2025 si no se aplican correctivos. Asambleísta Hernández, comenzamos con usted. ¿Está conforme con la ley? ¿Responde realmente al mandato constitucional? Creo que la ley finalmente responde al mandato constitucional y logra este objetivo que está planteado en la ley, estos principios que están en la propia ley, que es la satisfacción de un derecho que ahora es considerado un derecho fundamental, el derecho al agua, reconocido además también por Naciones Unidas. Creo yo que las observaciones que finalmente también realiza el presidente de la República mejoran aún la ley. En algunos aspectos realmente hay temas de fondo, como por ejemplo la observación que se hace al artículo 7, en el cual el Ejecutivo dice que no puede ser de ninguna manera una causal para que pase este manejo del recurso hídrico, que solo puede ser o estatal o comunitario, para que pase al sector privado. De ninguna manera puede ser la declaratoria de estados de excepción, que están claramente determinadas por la Constitución, cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites. Y en ese sentido el Ejecutivo señala y veta el texto. Me parece que esto responde precisamente con ese objetivo de que el agua sea un derecho humano, un derecho fundamental. Responde a ese objetivo de que los recursos hídricos sean manejados por la autoridad pública, por lo público y por lo comunitario, y al mismo tiempo permite una amplia posibilidad de participación de quienes son usuarios del agua y de quienes también son beneficiarios del agua. Creo que se cumple también de buena manera con esta posibilidad de dotar de una institucionalidad adecuada, una institucionalidad que tiene una autoridad única del agua. Ya cuando discutíamos aquí en la ley, varias veces señalamos la importancia de contar con una sola instancia que regule, también una agencia de regulación y control, lo que permite mejor manejo también del recurso hídrico. Creo yo que finalmente es una ley positiva para el país, una ley moderna, contemporánea y que permite enfrentar este problema. Gracias, asambleísta Torres. Su apreciación respecto a esta ley ya aprobada. Bueno, hubiera sido interesante que en el veto se incorporaran varias de las inquietudes expresadas por algunos actores del agua, particularmente por aquellos que marcharon desde el sur del país hasta la capital de la República durante varios días, dirigentes indígenas fundamentalmente, que tenían varias inquietudes sobre
el proyecto de ley que fue finalmente aprobado por parte de la Asamblea. En el ámbito del agua existen varios actores. Están los indígenas, los campesinos no indígenas, están los campesinos de la costa ecuatoriana, están los sectores productivos, no iguales entre todos ellos, es distinta la actividad que cumple, digamos, una actividad productiva dedicada a la agroexportación que aquella otra que se dedica a envasar agua o aquella otra que utilice el agua para cultivos que van al mercado interno. Adicionalmente, están los municipios, las empresas de agua potable y no se diga en general los usuarios. En la ley, a mi modo de ver, no se ha logrado mantener un justo equilibrio entre todos los actores del sector del agua. Si bien el Estado asume la rectoría y lo hace a través del delegado del presidente de la República, finalmente los equilibrios que deberían guardarse y respetarse no están debidamente garantizados. ¿Qué observaciones debían incorporarse? Por ejemplo, en cuanto a las competencias de la Autoridad Única del Agua, algunas de ellas debieron ser eliminadas porque va a ser una autoridad tan poderosa, tanto para otorgar permisos, autorizaciones, como para revocar e inclusive para determinar infracciones y proceder a las sanciones correspondientes. Es una autoridad todopoderosa que en nombre del Estado indudablemente adquiere tales poderes en perjuicio de todos los actores que he mencionado como actores particularmente en el sector del agua. Gracias, asambleísta Hernández. Mire que nuevamente volvemos ahora en el caso de la Autoridad Única del Agua. En otros programas discutíamos respecto de las demasiadas atribuciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, porque en el fondo lo que está, creo yo, en debate, en discusión, es una forma de Estado y también una forma de ejercicio de gobierno. Creo que esos son los dos temas. A nuestro modo de ver, ¿qué es lo que hacemos y además cumplimos la Constitución? Planteamos la perspectiva de un Estado que regule, de un Estado que controle y que un Estado no pierda esta perspectiva de redistribuir. Y en el recurso agua, obviamente que también hay que redistribuir. No olvidemos que en el pasado inmediato nosotros hemos tenido situaciones en las que había terratenientes o había personas que se creían señores del agua y como se creían señores del agua, hacían hasta sus propias captaciones y sus propios canales y después les vendían a los campesinos y a otros usuarios. Entonces esta ley y la Autoridad Única del Agua lo que hace es volver para el Estado la posibilidad de regular, de controlar, de establecer la normativa que permita un adecuado manejo del recurso hídrico. Y obviamente también el ejercicio del gobierno desde esta perspectiva para nosotros es importante ordenar, poder sistematizar, integrar, no tener, como también existía en el pasado, varias instancias, de tal forma que incluso los usuarios no sepan adecuadamente a quién recurrir. Pero que no hay un justo equilibrio, dice el asambleísta Torres. No, pero es que precisamente nosotros lo que hacemos es cumplir los preceptos constitucionales. La Constitución señala que la rectoría de las políticas le corresponde al Ejecutivo. El pueblo vota por un gobierno y ese gobierno tiene que asumir la tarea de gobernar. Creo que entre otras de las cosas que se aclara, por ejemplo, hablando de competencias de la Autoridad Única del Agua, es la posibilidad, y aquí también se ha señalado que eso podría incluso coartar las atribuciones de los gobiernos autónomos centralizados municipales, por decir algo, porque se aclara que los parámetros generales para la fijación de tarifas tiene que establecer la Autoridad Única del Agua, pero esos parámetros tienen que ser aplicados por cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, finalmente se logró superar su preocupación respecto de los pequeños regantes y los municipios. En el proyecto que aprobó la Asamblea hay una serie de garantías para los pequeños regantes, a quienes yo tanto defendí durante el primero y el segundo debates. Sin embargo, se establece en una de las disposiciones transitorias al final del proyecto que las actividades de estos pequeños regantes, en unos casos indígenas, en otros casos no indígenas, sino simplemente campesinos, especialmente la Sierra Ecuatoriana, serán sometidas a auditorías por parte de la Autoridad Única del Agua. Auditorías que al no estar suficientemente regladas podrían tener un carácter discrecional y en unos casos podrían cometerse injusticias, privándoseles a algunos de estos regantes de la posibilidad de continuar con la autorización que tienen para sus actividades de riego, sabiendo además que estos regantes en unos casos tienen escrituras públicas
que reconocen sus derechos subjetivos y en otros casos simplemente cumplen sus funciones de riego por ser parte de organizaciones o juntas de regantes. De las 10 objeciones hechas por el presidente de la República a 10 disposiciones normativas, entre 6 o 7 yo no encuentro ningún problema porque simplemente se aclaran asuntos que no fueron suficientemente explicados en la ley. En 3 de ellas sí tengo algunas objeciones porque veo que se le da demasiados poderes a la Autoridad Única del Agua. Mencionaba Virgilio el tema de los parámetros para la fijación de las tarifas de agua potable. Esa competencia no se le dio a la Autoridad Única en el proyecto original, en el veto sí se le da. ¿Qué se entiende por parámetros? Unos entenderán parámetros muy generales, otros entenderán parámetros específicos. Y con el pretexto de los parámetros se fijarán una serie de posiciones que deberán ser forzosamente aceptadas por municipios y empresas de agua potable. A mi modo de ver, esa disposición que ha sido vetada por el presidente destruye esa gran descentralización que se ha dado en el país en materia especialmente de provisión de agua potable. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, esta semana hablamos sobre la aprobación de la ley del agua. Es tiempo de una breve pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, enseguida continuamos con más de este debate. Estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis. El tema de esta semana, la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden sintonizar por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es y en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Continuamos con más y veamos qué opina la gente en la calle sobre la importancia del agua. El agua es el don más preciado que tenemos, ¿no? Y por lo tanto es de todos. Claro, de ley es un derecho humano porque el hombre necesita de ley el agua para vivir, pues si se le niega el agua es negar la vida. Claro, el agua siempre ha sido y será un recurso estratégico y debería ser controlada por los organismos estatales de una manera consciente, responsable, haciendo prevalecer el derecho de las personas que las utilizan. El agua necesitamos para todo, para las plantas, para la tierra, en fin, tanta cosa. Porque todos tenemos derecho a tener el agua y en nuestro medio no hemos estado acostumbrados a tener, que todos tengan agua. Siempre ha habido esa discriminación. Que darle la importancia y la seguridad de tener el agua bien manejado. A través del agua que ha sido ancestralmente administrada por los indígenas y los campesinos, el gobierno va a poder manipular, decir, les doy el agua, pero si votan por mí o se identifican con el partido de gobierno. En la costa no hay agua y se pelea la gente en la costa, por eso es bien importante el agua, como el petróleo. Los pobres agricultores, imagínense, nunca han tenido agua, sino siempre limitado por los dirigentes. Es un derecho, así como la vida humana mismo, ¿no? O sea, que nunca se ha preocupado el gobierno o las autoridades de que todos los seres humanos tengamos agua porque es parte de la vida del ser humano. El recurso estratégico es que es algo demasiado importante para la productividad, no solo del campo también, sino de las ciudades. Bien, con estos criterios continuamos, asambleísta Hernández. Sí, primero hay que compartir el criterio que tiene la ciudadanía y creo que además es importante señalar que el agua es un recurso que cada vez es más escaso. Siempre hemos pensado que es un recurso infinito, que podemos disponer del agua de forma permanente y lo que estamos viviendo en el mundo contemporáneo nos demuestra que es un recurso cada vez más escaso, que es un recurso además cada vez más disputado y con mucha seguridad. Gran parte de los conflictos que tengamos ahora en el mundo y en el futuro van a estar en torno al agua. Respecto a lo que decía Luis Fernando, creo que es importante señalar que hay una competencia constitucional planteada en el artículo 264 que le da la responsabilidad a las municipalidades del abastecimiento
de agua potable. Eso está marcado en la Constitución. Y en el veto del presidente, si bien se establecen los parámetros, sí se señala que sea en base a estudios técnicos y actuariales, de tal forma que se pueda luego, por parte de cada gobierno autónomo centralizado municipal, establecer la tarifa correspondiente a su realidad. Y me parece que esto ayuda a también mirar que en el país tenemos distintas realidades. Por eso, lo que hará esta Autoridad Única del Agua es establecer parámetros generales. En otro de los aspectos que se señala de manera positiva, en cambio que se establece como atribuciones de la Agencia de Regulación y Control, el veto del presidente señala que es importante que se emita un informe previo vinculante para todos los usos y aprovechamientos del agua, de tal manera que también se pueda salvaguardar adecuadamente la posibilidad de utilizar de acuerdo a los usos y prelación que la Constitución establece. Y de la misma forma que se pueda también tener un informe previo para las distintas obras de infraestructura que se hacen en lo que tiene que ver con el agua. Creo que estas son de las cosas más importantes que se señalan en el veto. Gracias. Asambleísta Torres, ¿Interagua mantiene la concesión sin cambios pese a mandato constitucional? Bueno, de lo que conozco, que no es mucho, sobre la provisión de agua potable en la ciudad de Guayaquil, le puedo asegurar que desde la gestión especialmente del actual alcalde Jaime Nebot, el agua potable llega a todos los sectores y también el servicio de saneamiento y alcantarillado, con una gestión indudablemente que garantiza desde todo punto de vista el derecho humano al agua y por supuesto el derecho a contar con saneamiento óptimo. Sobre lo que mencionó Virgilio, los parámetros que va a fijar la Autoridad Única del Agua sobre la base de estudios técnicos, en un momento dado no podrían ser observados por alguna municipalidad, alguna empresa municipal o alguna concesionaria. ¿Qué ocurre en ese caso? Que la Autoridad Única del Agua podría imponer sanciones cuando no tiene la competencia, en este caso, la Autoridad Única del Agua en nombre del Estado, para establecer estos parámetros sobre las tarifas. De tal modo que, desde todo punto de vista, el veto al literal P del artículo 18 de la Ley de Agua sobre este tema, los parámetros de tarifas de agua potable, me parece que es excesivo en cuanto a que se le da al Estado, a la Autoridad Única del Agua, nombrada por el Presidente de la República, competencias de las que no goza en la Constitución. Pero hay otro tema, el informe previo al que se refería igualmente Virgilio. Resulta que la Autoridad Única del Agua, según lo que dice el veto al literal ñ del artículo 23, dará informe vinculante previo para otorgamiento y autorizaciones de todos los usos y aprovechamientos, y para ello también otorgará las normas técnicas, normas de diseño e inclusive de gestión de infraestructura. Pues una competencia amplia. Resulta que con esta competencia la Autoridad Única del Agua doblegará a muchas municipalidades del país que tienen bajo su cargo estas actividades e inclusive a varios consejos provinciales que tienen a su cargo agua potable y saneamiento ambiental. Gracias. Su respuesta, asambleísta Hernández. Sí, hay algo que precisamente no es un ejemplo feliz, es cómo se ha manejado el tema del agua en Guayaquil. Y básicamente lo que puede uno evidenciar es la renuncia a una competencia que es efectivamente municipal. Sin embargo, ese no es un buen ejemplo en lo que ha pasado en la ciudad de Guayaquil. Ha tenido el propio Estado que asumir responsabilidad para poder abastecer de líquido vital a los guayaquileños y guayaquileñas. Respecto de emitir informe, lo que se trata es también de ordenar, de tal forma que pueda existir parámetros que permitan la actuación con ese informe técnico. ¿Por parte de quién? Por parte de la instancia que tiene responsabilidad de la regulación y el control. Pero esto no significa el que exista una política general o unas normas generales o un informe general, no significa de ninguna manera que los gobiernos autónomos centralizados pierdan competencia. Pero es obvio que sobre esto y otros parámetros, por ejemplo, el tema de calidad, tiene que haber necesariamente supervisión también de estándares nacionales e incluso internacionales. Creo que es más bien de las cosas en las que lo que se hace es buscar una normativa general para que después pueda adaptarse a las particularidades. Otro elemento que no quiero dejar pasar del veto, que es importantísimo, es qué pasa, y todos hemos dicho, cuando disminuyen los caudales.
¿Qué pusimos nosotros en la Asamblea? En la Asamblea nosotros planteamos que en caso de disminución se hará, esta reducción se hará en forma proporcional a todos los usuarios. Pero en el veto nos señala un tema que nuevamente vuelve a poner en cuestión el papel del Estado y ese papel central en la redistribución. Nos dice en el veto el presidente de la República, claro, en caso de déficit, no solo hay que considerar la proporcionalidad, sino además de la proporcionalidad, tiene que ponerse en cuestión los usos y la prelación del agua. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que hay que satisfacer? El agua para consumo humano. Segundo, el agua para riego. ¿Sí? Tercero, puede ser el tema de aprovechamiento productivo y obviamente lo de caudales ecológicos. Gracias, asambleísta Torres. Bueno, sí, sobre el tema de Guayaquil, brevemente, el 25 de julio, día en que asistí a la sesión solemne de la municipalidad, pude conversar con personas del pueblo bastante pobres que me dijeron que si algo reconocían de la gran gestión que se cumple en el puerto principal era que en sus barrios tienen agua potable y alcantarillado. Y conversé con alguien que se dedica fundamentalmente a medir las condiciones de calidad del agua en varias ciudades del país y me indicó que en Guayaquil la calidad del agua es una de las más óptimas en el Ecuador, lo cual es bueno. Pero volviendo a nuestro tema. Pero eso ha sido cuestionado por el gobierno. Sí, dentro de una disputa innecesaria, pero la gestión de la municipalidad, la gestión local es exitosa, ¿no? El modelo guayaquileño es un modelo que quieren replicarlo inclusive en Ciudad de Panamá. Estuvo hace poco el alcalde, alcaldes de otros lugares. Pero ya sobre este tema se pronunciaron los guayaquileños cuando, con una votación sin precedentes, le permitieron al alcalde Nebot que siga en la municipalidad con un consejo mayoritariamente de su misma línea cívica e institucional. Ahora bien, sobre el tema del veto. Hemos revisado esta nueva competencia que va a tener la Autoridad Única del Agua para establecer parámetros a fin de que sobre esos parámetros se fijen las tarifas de agua potable. Adicionalmente, el informe previo vinculante para todo que dará la Autoridad Única del Agua. Ello supone que si una municipalidad va a iniciar un proyecto en materia de agua potable o de alcantarillado, no lo podrá hacer a menos que exista el informe previo y vinculante. En otras palabras, no solamente tiene que ser previo el informe, sino que ese informe tiene que ser completamente acatado por la municipalidad en todos los aspectos, desde los diseños hasta los términos de gestión de infraestructura física y administrativa y, por supuesto, la aplicación de varias normas. Me parece desde todo punto de vista que este es un exceso. Se quiebra el principio, sobre todo, de la autonomía local. Gracias, asambleísta Torres. Tiempo de una breve pausa, amigos, nuevamente. Enseguida volvemos con más aquí en Tesis y Antítesis, con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Continuamos, amigos, con el debate aquí en Tesis y Antítesis. El tema de esta semana, la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos. Asambleísta Hernández, ya en estos 3 minutos finales, un mensaje, una reflexión final. Se ha superado la ley de aguas, ahora vendrá la ley de tierras. Bueno, esperemos que efectivamente en los próximos meses podamos tratar también la ley de tierras que complementa la posibilidad de un gran cambio en el agroecuatoriano, en el sector rural ecuatoriano. Venimos hablando mucho de la necesidad del cambio de la matriz productiva. Ese cambio de la matriz productiva no puede hacerse si no se piensa también, en primer lugar, en garantizar la soberanía alimentaria para los ecuatorianos y ecuatorianas. Y segundo, creo que hay que pensar también en un sinnúmero de actividades que pueden hacerse, sea de forma personal o de forma asociativa, y que tienen que ver con la vinculación de pequeños propietarios, de asociaciones, de pequeños productores, de tal manera que es un tema aún pendiente y que espero que podamos evacuar en los próximos meses. Está considerado entre la agenda legislativa y esperemos que podamos tratarlo. No quisiera concluir esta presentación sin señalar y nuevamente leer, remitirme a lo que dice el texto del veto. Dice, emitir informe previo vinculante para el otorgamiento de las autorizaciones para todos los usos y aprovechamientos del agua. Esto es importante, que pueda existir una autoridad nacional. Por ejemplo, ahora mismo hay una ley que es muy disputada, que es la ley 047. Pero claro,
Con razón, algunos prefectos dicen por qué se tiene que establecer un reconocimiento a las provincias en donde están las centrales sin establecer al mismo tiempo que el agua surge en otras provincias. Por eso es necesario una actividad integral, integrada. Y eso es lo que está diciendo el artículo. Así como también emitir normas técnicas para el diseño, construcción y gestión de la infraestructura hídrica y controlar su cumplimiento. Esto más bien nos va a permitir avanzar en ordenar. Creo que hay otros temas que son de igual importancia. Ya he señalado yo esto de la proporcionalidad. También el artículo 105 es aclarado, el aprovechamiento para agua envasada, que daba la idea de que podría ser realizada solo por gobiernos autónomos o con sociedad con los gobiernos autónomos. Ahora queda claro que eso puede ser también una actividad realizada por personas naturales o por personas jurídicas. Creo que es otra cosa de las importantes que se realiza. Se regula, me parece también, esto es un aporte, se regula y se establece que debe existir autorización para el aprovechamiento industrial que se pueda realizar del agua y además para la extracción de sal que también se pueda realizar del agua del mar. Creo que este es otro elemento de las cosas importantes. Se regula la actividad y el aprovechamiento del agua para todo lo que tiene que ver con el tema de acuacultura y en general creo yo que se permite de mejor forma potestades a la Autoridad Única del Agua para el fijamiento de tarifas en la energía eléctrica y por parte de la economía popular y solidaria. Creo yo que con estos aportes que se han realizado, más bien quedamos con una ley que busca sobre todo cumplir el objetivo de garantizar el agua como un derecho humano con los usos y la prelación que la Constitución ya establece. Gracias. Asambleísta Torres. Bueno, nuevamente sobre el informe previo vinculante. Para poder ejecutar un proyecto en materia de agua potable o de saneamiento, una municipalidad, una empresa de agua potable, tiene los estudios y los estudios tienen un costo. Resulta que con esta disposición nueva que constaría en el literal ñ del artículo 23 de la Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Única del Agua tendrá que hacer un estudio prácticamente doble, porque el estudio de la Autoridad Única del Agua será un estudio, como dice esta propia disposición, sobre diseño, sobre la infraestructura física e inclusive sobre la gestión administrativa del agua potable o del alcantarillado, saneamiento ambiental. No logro entender cuál será la incidencia final. Si hay un estudio con el cual va a iniciar un trabajo, una municipalidad, ¿cómo puede haber otro estudio que no será igual en los mismos términos, pero va a tener algunos temas conexos que haga la Autoridad Única del Agua? Si hay incompatibilidad entre un estudio, el municipal, y el otro estudio, ¿en qué situación se coloca a los municipios? Y hablo por experiencia propia. Yo fui alcalde de Ambato durante 2 periodos y durante el tiempo en que yo desempeñé la alcaldía había una injerencia de las autoridades nacionales y resultaba muy difícil desarrollar algunos proyectos porque siempre la autoridad nacional hacía objeciones y una autoridad nacional desinformada que no conocía la realidad local. Me parece que estamos con este veto retornando a la época pasada y dándosele a una autoridad tales competencias que a un momento dado puede poner en una situación difícil el desarrollo de un proyecto. Ahora bien, existen, por supuesto, o han existido, proyectos en materia de agua potable y alcantarillado que se han hecho en el país sin los suficientes estudios. Si uno recorre varios cantones de la República, encuentra que allí están unos monumentos al cemento, al olvido y a la corrupción, que no han servido para nada. Pero esa es la excepción, no es la regla. Por ello, a mí sí me preocupa mucho que en estas objeciones de alguna manera se establecen líneas de trabajo, especialmente para los gobiernos autónomos, especialmente los municipios, sin que por ello estén instruidos los consejos provinciales, cuando se trata de agua potable y de alcantarillado. Esas objeciones, al menos esas dos, por supuesto que no debían ser aceptadas por la Asamblea. Y me llama la atención en la otra, aquella que tiene que ver con el artículo 7 de la Ley de Aguas, literal B, el concepto de servicio estratégico desaparece. Se consagra la prestación del agua potable como un servicio público, lo cual está bastante bien. Pero se señala que cuando se hagan concesiones por excepción a empresas privadas, estas durarán 10 años y no podrán renovarse. En el proyecto original se decía
que una concesión se la podía otorgar por 10 años renovables. En el proyecto desaparece la figura o la palabra renovable. En todo caso, bueno, ya ahorita cabe la vigencia de la ley. Sí, no hay nada que hacer. Veamos los reglamentos finalmente que dicen. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández, por sus criterios. Amigos, hasta aquí llegamos con este programa. Recuerden que en Tesis y Antítesis la síntesis le corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Tesis y Antítesis se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a las 8 de la mañana y por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea. También en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana.